Mareos, usted siente que no tiene energía, dificultad para ver, entonces nos vamos, nos hacemos un examen de sangre y le dicen, tiene anemia. ¿Cómo se controla esto? Bueno, estamos con un gran profesional, el doctor Paolo Duarte. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenos días a los televidentes. Estamos totalmente en vivo en nuestro Facebook Live y tenemos un tremendo doctor, así que por favor, mándenos todas sus dudas, que vamos a estar abarcándolas. Doctor, desde el momento que nos dicen, tenés anemia, ¿qué hacemos? Que realmente la anemia tenemos que pensar que no es una enfermedad, simplemente es la manifestación de algo que no está bien. ¿Verdad? La anemia puede obedecer a muchas causas, entonces, en vista de eso, pues en el momento que nos dicen tiene anemia, ahí lo que se empieza es un abordaje para poder determinar qué es lo que nos está llevando a la anemia. ¿Por qué a las personas les da anemia, doctor? Okay, puede ser por varias causas. Realmente la anemia es una disminución en el número de glóbulos rojos, ¿verdad? Los glóbulos rojos transportan, la hemoglobina transporta el oxígeno y parte de lo que habíamos hablado, lo que se habló de los síntomas, bueno, es debido a esto. Las causas de anemia son múltiples, que podemos tener nutricionales, en donde haya deficiencia de hierro, deficiencia de ingesta de ácido fólico, vitamina B12, puede obedecer a causas inflamatorias, el paciente que está con un proceso infeccioso, la persona que está con enfermedades crónicas como la enfermedad renal crónica, por ejemplo, puede obedecer a un asunto de destrucción de los glóbulos rojos, que es lo que se llama hemólisis, ¿verdad? Entonces producimos bien, pero una vez que está en sangre se destruyen más de la cuenta. Entonces realmente hay muchas como tal, ¿verdad? Doctor, las abuelas y las mamás son sabias, ¿verdad? Pasa ese chiquillo tiene anemia, pero ¿cómo saber con un examen que sí, por supuesto, tiene anemia? Ok, realmente el examen que nos va a determinar si tenemos o no tenemos anemia es el hemograma, ¿verdad? Y ahí tenemos dos parámetros, el principal es la hemoglobina, que es la que nos va a definir si tenemos anemia o no. Tal vez aquí vemos estos grados, pero hay que tomar en cuenta la condición, o sea, no es lo mismo el nivel de hemoglobina que va a tener un hombre, no es el mismo nivel de hemoglobina que puede tener una mujer, ¿verdad? Por el hecho de las menstruaciones, eso modifica, digamos, en el caso de las mujeres se habla de anemia por debajo de 12 miligramos, ¿verdad? 12 gramos por decilitro. No es lo mismo si la mujer está embarazada, porque también eso hace que bajen. Entonces, primero tenemos que ver ese contexto. Ya después lo de la clasificación, pues realmente desde el punto de vista de abordaje diagnóstico no nos es tan útil, pero sí indudablemente nos va a servir de los síntomas, ¿verdad? Hablemos de esos síntomas, doctor, porque hablamos de pocos, pero hay un montón de síntomas de la anemia. Sí, realmente los síntomas más inespecíficos, ¿verdad? En general, y eso va a obedecer cuando tenemos tal vez niveles de hemoglobina no tan profundos, es cansancio, ¿verdad? Lo que pasa es que cosas no nos dan cansancio, un montón de cosas, ¿verdad? Claro. Ahora bien, ya cuando los niveles van bajando podemos tener palidez, que usualmente lo va a ver en las palideces en las conjuntivas, ¿verdad? Que es la partecita rosada del ojo, dentro del párpado. Como les decía anteriormente, la hemoglobina, la función es transportar oxígeno, entonces ¿qué pasa? Vamos a sentirnos cansados, ya no vamos a tener el mismo rendimiento, digamos, a la hora de hacer alguna actividad física, un deporte, no vamos a tener deseos de hacer cosas. Y ya después vienen algunos otros síntomas que podrían orientarnos a los diferentes tipos de anemia, pero en términos generales esos son los más frecuentes. Ahora, dolor en el pecho, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos una persona que ya de base tiene algún problema cardíaco o es un adulto mayor, el aumento en los requerimientos de oxígenos y la incapacidad de poderlos suplir nos puede generar desbalances y dar dolor torácico como manifestación de una cardiopatía isquémica, por ejemplo. Doctor, cuando hablamos de anemia siempre dice, no, eso es falta de hierro. Pero si es falta de hierro, ¿cómo hacemos para suplementarnos? ¿Cómo es la cosa con el hierro? Ok, la falta de hierro o ferropenia, como habla uno en términos médicos, es solo una de las causas de anemia, ¿verdad? O sea, no es la única. Y usualmente cuando documentamos en alguien que lo que tiene es anemia por deficiencia de hierro, lo primero que tenemos que pensar no es que no está consumiendo el hierro, sino lo que tenemos que pensar de primer lugar es que estamos perdiéndolo por algún lado, o sea, y perdiéndolo por sangrado. Pues en el caso de las mujeres uno tiene que hacer una historia clínica importante para ver si tenemos sangrados menstruales de forma, digamos, anormal. Pero en general en la población una de las causas es sangrado en tracto digestivo, ¿verdad? Y lo que pasa es que a veces no es un sangrado tan importante que usted lo va a ver, qué sé yo, vómitos con sangre o defecar con sangre, sino que muchas veces es un goteo, pero es un goteo que va todos los días. Entonces, al fin y al cabo, con el tiempo, eso va a ir bajando las reservas de hierro. ¿De qué otras formas podemos perder hierro en nuestro cuerpo, doctor? Ok, tal vez perder no, pero ahí sí incapacidad para absorberlo. Exacto. ¿Verdad? Nosotros, la dieta usualmente nos provee alrededor de 25 miligramos de hierro por día. De eso se absorbe, si acaso, el 10%. Estamos hablando entonces de que se absorbe entre 1 o 2 miligramos por día. Y para poderlo absorber necesitamos el estómago, ¿verdad?
porque el medio ácido transforma el hierro a una forma que es más fácil de absorber y necesitamos el intestino, ¿verdad? Sobre todo el duodeno y el yeyuno, que es a donde se absorbe. Entonces, si tenemos alguna enfermedad en el estómago o tenemos algún problema de mala absorción, o sea, que las vellosidades del intestino no están bien, no vamos a ser capaces de absorber el hierro, aunque la ingesta de hierro sea adecuada. Vea qué interesante lo que dice Kimberly. En caso de los bebés con anemia, ¿cómo se trata? Ok, bueno, ese campo pues se sale un poco de mi especialidad porque yo soy especialista en adultos. Correcto. Pero en términos generales hay ciertas etapas, tal vez no sé si responderá por completo esta pregunta, hay ciertas etapas de la vida en donde los requerimientos de hierro aumentan. Estamos hablando de los niños en la lactancia, los niños en edad escolar también aumentan los requerimientos de hierro, las mujeres en el embarazo. Entonces, tal vez no sea que sea un problema como tal, sino que sí sea necesario suplementar en ese periodo de la vida. Ahora bien, si hay una anemia pues importante, yo creo que en este caso, tal vez sí para responder la pregunta, lo ideal es que sea alguien de pediatría que le haga un abordaje para ver cuál es la posible causa, ¿verdad? Vea qué interesante, Cianis, le mandamos un fuerte abrazo. Buenos días. ¿El hipertiroidismo puede provocar anemia? Podría, no es una causa frecuente, pero sí podría aumentar los requerimientos de ciertos nutrientes, que se lleva ácido fólico, vitamina B12, y eso podría generar anemia. Pero insisto, no es una manifestación frecuente, aunque los problemas tiroideos podrían presentarse como cansancio, ¿verdad? Pero no necesariamente es por la parte de anemia, sino por la otra parte del problema hormonal. Doña Nidia, también un fuerte abrazo. Mis hijos padecen de talasemia. ¿Cómo se combate? Ok, la talasemia no se combate porque realmente es un trastorno en la formación de una parte de la hemoglobina, ¿verdad? Entonces ya son defectos que se traen desde el nacimiento. Existen varios tipos de talasemia y dentro de las talasemias también hay severidades, pues hay algunas muy severas que se presentan desde la infancia, ¿verdad? Pero en general en el adulto uno lo detecta o por lo menos lo puede sospechar en aquellas personas que tienen tal vez una anemia no muy marcada, pero el glóbulo rojo muy pequeño. Hay algunas causas de anemias con glóbulos rojos pequeños, entre ellos es la deficiencia de hierro, que por frecuencia es mucho mayor. Pero cuando ya uno hace análisis para ver las reservas de hierro y ve que no están, tendría entonces que hacer un estudio, ¿verdad?, que se llama electroforesis de hemoglobina, que lo que hace es demostrarnos cuáles son los diferentes tipos que tiene la persona de hemoglobina. Y con eso uno podría inferir que se trata de talasemia, pero realmente la talasemia no tiene un tratamiento específico porque es un defecto ya genético. Doctor, yo sé que usted no es pediatra, pero vamos a guiar un poco a doña Catherine, que dice que le hizo el viernes un examen al bebé, le diagnosticaron anemia y tiene 10.9. ¿Qué quiere decir ese 10.9? Ok, 10.9 es un poco Vamos referirnos, con mucho gusto, ¿verdad?, al valor de los niveles de hemoglobina como tal. Pues si bien es cierto, 10.9 no es un valor normal, sí tendríamos que tomar en cuenta eso que yo le digo. Si tenemos un desbalance entre los requerimientos y el consumo de hierro como tal, ¿verdad? Pero igual los niños pueden tener sangrados en tracto digestivo, claro. ¿Verdad? Entonces sí se va a requerir un abordaje que muchas veces uno lo hace, ya sea analizando el tamaño del glóbulo rojo, ¿verdad? Porque a veces el hecho que nos digan, bueno, es una anemia con glóbulos rojos grandes, nos puede hacer sospechar de ciertas causas. Si es un glóbulo rojo normal, ahí van ciertas otras causas, y si es pequeño también. Entonces, eso sí, pues habría que revisarlo bien, ver esos detalles para poder orientar un poquito más hacia cuál podría ser la causa, ¿verdad? Carol, bueno, hay muchísimas personas que cuando le dicen que tiene anemia, lo primero que vamos y nos vamos a suplementar, y ella dice que sí es bueno tomar citrato de magnesio para curar la anemia. Ok, vamos a lo mismo. Tratar la anemia implica encontrar la causa. Correcto. ¿Verdad? ¿Por qué? Y yo lo digo así tal vez en una forma muy coloquial. Si nosotros tenemos un carro con una fuga de aceite, sí, el asunto no se resuelve echándole cada vez aceite más al tanque, o sea, sino que tenemos que ver la fuga. Entonces, el hecho de tomar citrato de magnesio no le podría decir que vaya a orientar precisamente o vaya orientado a tratar una anemia como tal, ¿verdad? Pobrecita doña Etzania, que le mando un fuerte abrazo. Vea, buenos días, soy madre, tengo 18 años y a veces estoy sentada y me canso montones. Cuando tuvo al hijo, le dijeron que tiene anemia, le mandaron el hierro, pero no se lo pudo tomar, no aguantó tomarse. Sí, bueno, ese es uno de los inconvenientes del hierro como tal en tabletas, que muchas veces da estreñimiento, sí, malestar digestivo, pero bueno, hay otros alimentos
¿verdad? Que sí pueden utilizarse, que tienen un alto contenido de hierro. Por ejemplo, bueno, la gente piensa, qué sé yo, en el carao, piensa en el culantro coyote siempre. Bueno, Sí, pero hay correcto. algunas otras que contienen más hierro. Carne, ¿verdad? Las Y el lentejas, caldo frijol con huevo. Las lentejas, por ejemplo, las espinacas contienen hierro, muchas de las nueces contienen hierro, las carnes rojas, el hígado, ¿verdad? Entonces son otros alimentos que tal vez, en el caso de esta señora que no pueda tolerar bien el hierro, pues podría echar mano en ese caso. Doctor, vea qué lindo lo que pone Ángeles. Dice, buen día, buenos días. ¿Qué es la anemia hemolítica? Mi padre la tuvo, le pregunté al doctor, pero no me supo explicar. Ok, realmente anemia hemolítica quiere decir que se produce por aumento en la destrucción de los glóbulos rojos. O sea, normalmente los glóbulos rojos, después de cierta cantidad de días, que usualmente son aproximadamente 120 días, se van destruyendo. Pero hay ciertas condiciones, uso de fármacos o bien lo que es anemia hemolítica, que muchas veces es algo inmunológico, ¿verdad? Que el mismo cuerpo genera o ataca al glóbulo rojo y entonces lo destruye de una manera más temprana. Eso es lo que se conoce como anemia hemolítica. Hay varios tratamientos, hay varios tipos, pero básicamente ese es el concepto de anemia hemolítica. Bueno, a Kimberly se hizo un examen de sangre, le salió más glóbulos blancos que rojos. ¿Qué puede estar pasando? Ok, bueno, los glóbulos blancos ya entramos a otro tema, pero usualmente el leucocito, glóbulos blancos, se pueden aumentar por una serie de causas. Estrés en general, cuando digo estrés no es el estrés del diario, sino digamos cuando el cuerpo se enfrenta a un estrés, un proceso infeccioso, por ejemplo, hay alteraciones de la médula ósea que a veces aumentan la producción en forma normal, pero por lo general se debe a algún proceso infeccioso, ¿verdad? Que tenemos en este momento. Le estamos ayudando a un montón de personas, doctor. A Ricky, a la mamá la operaron de la rodilla, ella tiene anemia y que dice que se ha tomado todos los remedios caseros hechos y por haber, y que dice que la cosa no levanta. Ok, bueno, siempre los procesos quirúrgicos generan un proceso inflamatorio que podría transitoriamente producir anemia. Las cirugías de rodilla en general no son cirugías que uno espere que produzcan un sangrado importante, ¿verdad? Entonces no debería ser por sangrado postquirúrgico. En algunos casos, y dependiendo del tipo de cirugía, a veces se utilizan medicamentos anticoagulantes con el objetivo de prevenir complicaciones de una cirugía, las trombosis. Entonces, habrá que ver si la anemia se desarrolló posterior a este evento quirúrgico, si estuvo con anticoagulantes, porque eso nos podría hacer sospechar que tenga algún trastorno, qué sé yo, una enfermedad acidopéptica, una úlcera, que el anticoagulante nos puede haber exacerbado el sangrado oculto y manifestarse con más anemia. A Melissa, ella que durante el embarazo tuvo un poquito de anemia y ahora tiene un bebé de 1 mes y 25 días. Ayer le hicieron exámenes y salió con 8.8 de anemia y que puede dar pecho, pero también están mandando el hielo, que si no tiene que ver una cosa con la otra. Sí, bueno, en este caso, como habíamos hablado anteriormente, el embarazo es una condición en donde aumentan los requerimientos. Claro. Habrá que ver si el parto fue vaginal o por cesárea, y ahí también se agrega un poco de pérdidas de sangre, ¿verdad? Pero sí hay que ponerle cuidado porque una hemoglobina en 8 no es como lo usual ver en este momento, ¿verdad? Entonces habrá que ver cuál es el valor previo que tenía antes del embarazo, a ver a cuánto llegó durante el embarazo para definir esa parte, ¿verdad? ¿Qué tanta cronicidad tiene esa anemia? Doctor, pregunta doña Nidia, si un adulto está botando la proteína por la orina, ¿eso le puede dar anemia? No, esas son cosas diferentes. Digamos, cuando hay aumento en las proteínas en la orina puede verse a muchas causas, a enfermedades propias del riñón, diabetes, por ejemplo, es una causa frecuente, pero eso no debería por qué producir anemia, ¿verdad? A menos que tengamos alguna otra causa concomitante, ¿verdad? Pero el solo hecho de tener proteinuria no debería por qué generar anemia. Bueno, Mónica dice que se ha hecho hasta la colonoscopía, tiene 42 años, tiene anemia y ella necesita ver si se puede inyectar algo para ver si levanta un poco. Ok, hay presentaciones de hierro parenteral, de hierro inyectado, ¿verdad? Antes tradicionalmente era intramuscular, había que hacerlo con una técnica específica porque si no quedaba una mancha, ¿verdad? En la nalga y todo. Pero ahora hay otras formulaciones, incluso parenterales, que se podrían utilizar. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que cuando se hacen estudios endoscópicos, si estamos buscando pérdidas de sangre, hay una gran parte intestino que no estamos viendo, ¿verdad? Porque la colonoscopía, pues, valora todo el colon, las últimas porciones del ileum, ¿verdad? Que es el intestino delgado. La gastroscopía valora todo lo que es el tracto digestivo alto hasta el duodeno, las primeras porciones del duodeno, pero tenemos todavía todo el resto del duodeno, el yeyuno y el ileum, que también pueden ser una fuente de sangrado. Claro. Entonces, si nosotros tenemos claro de que es una anemia por deficiencia de hierro
¿verdad? Que descartamos la parte menstrual, en el caso de la señora que nos acaba de escribir, ahí lo que nos quedaría es entonces buscar con otros medios, ya sea cápsula endoscópica, que es el que se podría utilizar, ver si en el resto del intestino delgado, que no estamos viendo por estudios endoscópicos, que no es despreciable, es ahí donde tenemos la fuente de sangrado. Vea qué interesante lo que le pasa a doña Mónica en este mismo caso, que llevan 4 años de hacerle exámenes y no saben por qué tiene anemia, no le encuentran el punto. Sí, o sea, ahí habría que ver varias cosas, habría que ver cómo están los índices férricos para ver las reservas de hierro, ver cómo está ácido fólico, cómo está la vitamina B12, que son causas menos probables, pero a veces, por eso es que le decía inicialmente, ¿verdad? La anemia simplemente es una manifestación de algo que no está bien, pero a veces el llegar al diagnóstico es un asunto complejo, ¿verdad? Entonces, sí sería bueno en este caso, pues, sentarse con calma, ¿verdad? O que vaya de algún médico, sentarse con calma a ver qué tenemos para ver qué faltaría hacer en ese caso. Doctor, doña Janet, ella consulta que la hija tiene 13 años, tiene anemia y que ella ve que se le está cayendo mucho el pelo. ¿Puede ser por esta causa? Podría ser por eso. Sí, la anemia a veces puede producir, dentro de los síntomas que ven, aquí pusimos simplemente algunos muy pocos, podría producir eso. Doctor, en los adolescentes, y aprovechando que tengo esta mesa tan bonita, hay que suplementarlos porque uno antes siempre, las mamás les ampaban remolacha, que el batido verde también es bueno para ellos. No, obviamente el tener una ingesta adecuada de hierro es bueno para todo mundo, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que hay muchos alimentos de donde los podemos consumir, ¿verdad? Sí, suplementarlo en ciertos momentos de la vida concretamente, ¿verdad? Pero es bueno que el adolescente también tenga una ingesta variada de un montón de cosas, ¿verdad? No solo de hierro. Entonces, sí es importante enfatizar, sobre todo que es una época donde uno está muy en que comidas chatarras, comida rápida, ¿verdad? Y a veces no necesariamente eso nos va a suplir con todas las necesidades. Doctor Flor de María, ella le diagnosticaron sangrado por heces y le mandaron una colonoscopía, pero ella no entiende por qué. Ok, uno, a veces el buscar sangrado en heces es un método de tamizaje, ¿verdad? Es un método de tamizaje en donde uno dice, bueno, si tenemos sangre oculta, eso nos puede sugerir de que hay un sangrado en alguna parte del intestino grueso en este caso. Entonces, tal vez para no alarmarla no necesariamente quiere decir que sea algo malo, ¿verdad? Hay muchas lesiones benignas, ¿verdad? Y depende a veces de la edad, que algunas ocurren con mayor frecuencia, que podrían dar sangrado en heces, pero digamos pólipos, unas lesiones que se llaman angiodisplasias, lesiones tumorales también. Entonces, sí es importante, si ya tenemos ese hallazgo de sangrado oculto en heces, ¿verdad?, completar la parte endoscópica. Doña María dice que si el examen de anemia para un chiquito o una chiquita de 11 años se puede hacer a cualquier hora y que puede estar comido o no comido. Para el hemograma no se ocupa estar en ayuno, o sea, se puede hacer en cualquier momento. Sale el mismo día, prácticamente usted puede hacer, si tiene anemia, a unas 2 horas de que la hacen. Usualmente sale bastante rápido, sí. Ahora, dice que González Ana dice que tiene una niña de 1 año y 11 meses que le salió con las plaquetas altas. ¿Qué significan las plaquetas altas? Bueno, las plaquetas ya es otra de las 3 líneas celulares, digamos, que se producen a nivel medular. Las plaquetas tienen que ver más con la coagulación. Hay ciertas causas, ¿verdad?, que usualmente aumentan. De las más frecuentes son causas reactivas. Vamos a ver, tenemos un proceso infeccioso y muchas veces las plaquetas aumentan en forma indirecta, ¿verdad? A veces una de las causas que aumentan las plaquetas son el sangrado. También el sangrado crónico podría aumentar las plaquetas. Entonces sí habrá que sentarse a ver con calma, a ver cuáles son los síntomas y qué es lo que le llevó a hacerse el hemograma. Bueno, ¿verdad? A Mariju, que tiene 26 años, le dijeron que los glóbulos eran muy pequeños y que no los produce maduros. Dice que le mandaron a tomar Amenidox y que también la hemoglobina le salió en 12.1. Ok, como les dije inicialmente, a veces uno utiliza el tamaño del glóbulo rojo para orientarnos en el tipo de anemia. Cuando estamos hablando de anemia microcítica, que es como se llama en este caso, las causas usualmente son deficiencia de hierro. Podemos mencionar aquí a la talasemia, ¿verdad?, que es lo que la señora nos consultó. Sí, señor. Hay otra condición que se llama anemia sideroblástica y a veces algunas enfermedades de procesos inflamatorios o crónicos podrían darnos con glóbulo rojo pequeño. Pero entonces habrá que ver si es una de estas causas, porque por ejemplo, si resulta que es una talasemia, yo puedo consumir todo el hierro que nunca voy a tener una respuesta adecuada. Exactamente. Doña Paula, ella le mandaron hierro sérico, usted está en 28, y le mandaron 3 pastillas de hierro, pero le da muchísima gastritis y ella dice que si puede quitar alguna o suplementarse con otra cosa. Sí, usualmente cuando uno solicita índices férricos, tal vez el examen que nos va a dar una mejor idea de cómo están las reservas del hierro no es el hierro sérico, es uno que se llama ferritina, ¿verdad? Entonces habrá que ver si también está la ferritina, ver cómo están otros como capacidad de fijación, pero en términos generales, si es por ferropenia, ¿verdad?, que es lo que podría indicarnos el hierro sérico bajo,
habrá que ver la causa, ¿verdad? Yo insisto mucho con la causa porque está bien, tenemos que suplementar de momento con hierro, pero mientras no logremos encontrar qué es lo que está produciendo que las reservas se me agoten, ahí vamos a seguir tomando hierro. Entonces, obviamente es mejor que ella consuma tal vez 1 o 2 nada más, ¿verdad? Y que la logre tolerar mejor, porque si va a estar con 3 y va a estar molesta del estómago, pues no tiene sentido obligarla a tomar esa dosis, ¿verdad? Doctor Analib, dice que falso o verdadero, ¿la leche mata el hierro? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ok, lo que pasa es que el hierro ocupa, no es que lo mata, ¿verdad? Lo que pasa es que el medio ácido del estómago usualmente favorece la transformación de una forma de hierro a otra. Y esta forma de hierro es más fácil de absorber. Por eso es que muchas veces cuando se prescribe el hierro oral, se prescribe vitamina C, porque también eso modifica un poco el pH y hace que se absorba mejor, pero probablemente es por eso. Obviamente la leche nos va a dar un pH más alcalino, entonces de alguna manera eso nos interfiere un poco con la absorción del hierro. Entonces, si estamos con una suplementación de hierro, no es que la leche sea mala, ¿verdad? Tal vez tampoco ese es el mensaje, pero si estamos utilizando suplementos de hierro, tal vez sí sería bueno no consumir concomitantemente y dar un periodo de 2 horas, tanto antes como después, para consumir lácteos, ¿verdad? Doña Rosy dice que el chiquito le da unas fiebres muy altas. ¿Puede estar eso encadenado con la anemia? No. O sea, digamos, la anemia no le va a dar como síntoma fiebre alta. Ahí lo que habrá que ver es si lo que le está produciendo la fiebre alta también le está produciendo la anemia. Pero, digamos, vínculo de fiebre y anemia no hay. Vea, don Walter, qué interesante. Dice que le salieron los exámenes con anemia. Empezó a tomar jugo de caña el hombre y se hizo los exámenes un mes después y está pura vida, dice. Está bien, sí. Felicidades. Eso es suerte porque... Don Walter, bueno, ahí. Que si tomar mucho guaro también le puede dar cirrosis, pregunta doña Rosy. Sí, claro. Sí. Obviamente, como uno dice, pues el licor es malo para el hígado. Hay hígados que son malos para el licor, no, mentira. Pero sí, no se debería. Ahora, tal vez como para aprovechar la pregunta y ubicarle un poco a lo que es anemia, sí, la gente que tiene alcoholismo a veces tiene mayor propensión a tener deficiencias por ácido fólico, por ejemplo. Don Walter seguro pone el guaro con la caña y que la caña se hace el guaro y ese es el desmadre. Exactamente. Doctor Paolo Duarte, le agradezco mucho. Bueno, Pati. muchas gracias. Se despapalló. Vamos a contestar un poquito. Conteste primero el mío, tome. Ahí está, ahí lo Primero, tiene. Sí. Doc, conteste Facebook porque tiene una cantidad de preguntas y consultas.